Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. Es un gusto acompañarlos y acompañarlas como siempre. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, ¿y vos, Mariana? Muy bien, tenemos información de último momento. Exacto, sí. Que está sucediendo a esta hora porque precisamente en estos minutos la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos está realizando una conferencia de prensa para informar sobre las circunstancias de desaparición forzada de un ciudadano uruguayo ocurrido en Argentina en 1978. Se trata de Jorge Pedreira Brum, nacido en la localidad de Pan de Azúcar en 1921. Estaba casado, tenía 2 hijos y vivía en la ciudad de Piriápolis. Estaba afiliado al Partido Comunista y en 1974 se trasladó a Buenos Aires, donde fue detenido y asesinado 4 años después. En minutos tendremos las novedades de esta conferencia de madres y familiares de la que hablaba Mariana. Luca Veloz, nuestro compañero, está allí. Está trabajando desde hace rato, además, ultimando los últimos detalles también de este caso. Y bueno, vamos a compartir también otros asuntos que tienen que ver con lo que está sucediendo, además de esta cuestión. Mucha cosa, los titulares a continuación. El Senado rechazó por 22 votos en 23 la destitución de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en el marco del juicio político que promovió un grupo de ediles de la oposición montevideana. La ministra de Salud, Karina Rando, estuvo en el Parlamento y planteó que el agua en Montevideo es potable y no afecta a la salud. El PIT-CNT solicitó una reunión al presidente Luis Lacalle Pou para plantear preocupaciones y propuestas en el marco de la emergencia hídrica. El politólogo Óscar Botinelli, presidente de Factum, dijo que el gobierno de Lacalle Pou genera distracciones para que no se hable de la crisis del agua. El 88% de la población considera que la crisis hídrica es grave o muy grave y más de la mitad tiene una opinión negativa sobre la gestión de la crisis por parte del gobierno, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Con críticas a Manini Ríos, ex dirigentes de Cabildo Abierto se sumaron al sector Blanco por la Patria, liderado por el senador Jorge Gandini. El sindicato médico alerta que el servicio de recién nacidos del Hospital Pereira Rosell podría quedar sin cobertura de atención los fines de semana y los feriados. Residentes argentinos retuvieron y torturaron a un hombre en Ocean Park porque creyeron que había robado y lo entregaron a la policía como supuesto ladrón. Fiscalía intervino tras denuncia de la víctima. Nos vamos a la conferencia de prensa que está realizando Madres y Familiares. Como dijimos, allí está nuestro compañero Luca Veloz. ¿Cómo estás, Luca? ¿Qué novedades hay? Escuchamos, está sucediendo la conferencia en estos minutos. Entonces, bueno, yo a la mañana siguiente y con los medios que tenía, hasta recorrí en bicicleta a los alrededores porque no teníamos auto en ese tiempo. Y hice la denuncia en la comisaría de Moreno primero, que era la primera estación después de Paso al Rey, y después en la de Merlo, que es la cabecera del departamento de Merlo. Bueno, ahí me tomaron la denuncia, y después conocí en el boliche donde laburaba de mozo a un señor que trabajaba en la Policía Federal, y le conté la cosa y bueno, hacé la denuncia en Paradero de Capital Federal, que queda en la calle Belgrano, y ahí fui. También fui a Canal 11 de la República Argentina, pero no, el portero no me dejó pasar. Fui a Crónica TV, la Crónica TV no existía, Crónica el diario, y me dijeron que sí que lo iba a publicar, no sé si lo publicaron, yo no lo vi. Pero sí salió el recorte en Clarín, que tenemos la prueba. ¿Ah? Y bueno, ese es el caso. El tema es así. Nosotros somos de una familia afiliada al Partido Comunista. Yo no era hasta que no tuve 18 años, pero mi abuelo era el primer comunista de la familia. ¿No? En la época era ballista y después se hizo comunista. No, las razones no vienen al caso ahora. Y mi papá también. Estamos en la sede de APU, donde la no Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, como ya lo adelantaron, está dando detalles del secuestro y la muerte de Jorge Pedreira Brum, enterrado como NN en el cementerio de Gran Burn, en Malvinas Argentinas. El investigador Walter Pernas dio detalles de la investigación que permitió identificar las circunstancias en que fue ocultado
la muerte de Pedreira Brun. Ahora su hijo está dando testimonio, vamos a escucharlo. Desde muy niño, según contaban en la familia, mi viejo, 7, 8 años, vendía barro en las estaciones de pan de azúcar. ¿Está? Después, con el tiempo, bueno, se midieron para Piriápolis, eran de pan de azúcar. Mi abuelo se vino para Piriápolis junto con la familia, año 36, 37, por ahí. Pusieron un puesto, le empezó a ir mejor. Después compraron un camión. Bueno, después mi padre fue fletero, vendedor de fruta, pescador. O sea, por si cabe alguna duda, a alguien le cabe alguna duda, era un obrero. No era ningún oligarca, ni era ningún terrorista, ni nada por el estilo que se mereciera el final que tuvo. Eso para arrancar. Nosotros sufrimos varias veces la desaparición. Primero tuvimos que desaparecer de acá por temas económicos, porque no teníamos de qué vivir. En el año 71 militamos con mi hermana, mi novia, que después fue mi esposa, que era argentina, en las elecciones. Terminado ese periodo, nos tuvimos que ir a Argentina porque no teníamos laburo. Y mi padre en el 74 terminó de liquidar lo poco que tenía por la misma crisis, por la misma situación, y que los volvió a expulsar. Pero, un agravante, ya el terror estaba imperando en la República Uruguaya. Y mi madre había quemado los libros que teníamos, mis preciosos libros de mi abuelo, en el fondo de mi casa. Vivíamos muy humildemente frente al puerto de Piriápolis, en un ranchito de pesca que había construido mi otro abuelo, el padre de mi madre. Y bueno, en el 74 los obliga a la situación, yo ya tenía laburo, y bueno, fueron a parar allá mi papá, mi mamá y mi hermano. Todos nos metimos en un departamento de un ambiente, ¿tá? Y vivíamos ahí. Hasta que después, bueno, fuimos a Entre Ríos, allá sufrimos persecución, nos allanaron una vez, no sabíamos por qué. Y bueno, después se produjo el golpe del 76, la crisis era tan grande que me tuve que volver a Buenos Aires. Al poco tiempo conseguí trabajo, pude comprar un terrenito y traje a mis padres, que estaban en Paraná, habían quedado ahí, volvieron a Buenos Aires. Esa es la parte gruesa de la cosa. Y bueno, después en el 78 pasa lo que pasa, que ustedes ya saben. Nosotros no estábamos militando, porque las cosas tienen que ser claras y justas en ese momento. Algún pequeño contacto tenía yo con alguna gente del PC argentino, pero nada más. Mi padre no, porque estaba enfermo. Lo llevamos al médico en el hospital Posada y el médico le dijo a mi mamá que tenía congoja. Congoja, yo nunca había escuchado una enfermedad, sin embargo, resultó ser cierto la congoja, ¿no? Que después nosotros identificamos de otra manera, pero congoja quiere decir el desarraigo que tenía. Primero se había tenido que ir, era una persona mayor. Yo tengo 74, él tenía 57 o 56, iba a cumplir 58, estaba más viejo que yo, ¿tá? Porque estaba destrozada su vida. Y cuando se extravía, lo menos que pensé es que iba a tener este desenlace. Gracias a la investigación de esta gente maravillosa de familiares y a este compañero también, sabemos la verdad, porque ahí me cayó la ficha. Y entramos a saber que estaba fichado como comunista del año 48, y están las fichas ahí. Después creo que también del año 60, y registrada su partida en el año 74 con su familia que emigra a Argentina. De ahí, y yo hice así, cuando Walter me dijo, porque yo no sabía, esa parte de la ficha no la sabía, no, nosotros estábamos en otra, había que laburar, había que meter a la familia, ¿tá? Y punto, no había tiempo para más nada. Aparte en la sociedad argentina nosotros vivíamos ignorantes de lo que pasaba, porque el que no estaba en el tema no sabía que desaparecía tanta gente. O sí, aparecía en el diario, desapareció fulano, o apareció muerto fulano, pero el motivo y lo que estaba pasando, como no estábamos en el tema, ni éramos montoneros, ni éramos de nada, no sabíamos, ¿no? Y bueno, pensamos que mi papá se había perdido y se había extraviado. Hasta
hace poco tiempo, es una historia más larga, después se las cuento, porque hay otro antecedente que Walter no nombró. No sé si lo cuento o no lo cuento, no. Pero no importa, el hecho es real. Y acá las pruebas son irrefutables. Y ahí estoy muy indignado, por esa misma razón. Porque aparecen 2 veces muertos, 2 veces desaparecidos, por supuesto, 2 veces la misma autopsia al mismo cuerpo, ¿tá? Bueno, y todo lo demás que Walter les contó, que es así. Y después, para colmo, ¿no?, pierden las bolsas donde supuestamente está el cuerpo de mi padre y los terminan todos enterrando en una fosa común. Y ahí, el tema que a Walter se le escapó es que una de las autopsias aparece con un tiro en la cabeza. La primera dice, si no me equivoco, que es un hierro. Un hierro, una puñalada, un bayonetazo, se cayó del tren. La segunda dice derrame cerebral y un agujero en la cabeza. ¿Tá? Y después que ahora con la película vista, con el diario del lunes, sabemos qué pasaba con esa gente. No solamente eso, sino que en el mismo lugar donde está enterrado mi papá, está lleno de jóvenes de 21 o 20, 25 años, ¿tá?, con el mismo procedimiento. Además de eso, NN y el nombre. Walter me explicaba, era una de las maneras, porque hay otros casos que tenían de cuando desapareciera alguien. Ahora, que alguien me explique cómo aparece un mismo muerto en 5 kilómetros acá, 5 kilómetros allá, 2 mismas autopsias de la misma persona, ¿tá? Y después, que cuando nosotros habíamos hecho la denuncia, no son informadas ni buscan. Ahora al toque, ¿no? Sabemos que puede haber pasado. Así que está clarita la cosa. Y entonces, yo lo que no puedo entender, por mi ingenuidad, y eso que es cómo alguien, arrancar, puede matar a una persona que se perdió, que no está militando, no hace ningún acto terrorista, no hace absolutamente nada, y que, claro, aparecen las huellas y la cotejación de huellas que igual se va a explicar mejor que yo, porque aparece ahí que le cotejan las huellas. Ahí, ¿de dónde sacan las huellas que cotejan? Del informe de inteligencia que tenían, de que mi padre era un peligroso comunista o lo que fuera. ¿Tá? Esa es la verdad. Y ahí, bueno, y ahí estamos acá. Ahí estamos acá para que se sepa la verdad. Y yo lamento muchísimo la hipocresía de mucha gente, porque hay gente que está buscando todavía sus familiares y se callan la boca, ¿no? Y nadie informa nada. ¿Y sabe qué? Ellos son los desaparecidos, porque los desaparecidos viven en nosotros, en nuestro corazón, y van a quedar en la historia. Ellos, los que saben, los que ocultan, tanto militares como, en especial políticos, y la clase gobernante de este país, ¿no es cierto?, la responsable, porque desde el año 47 es la misma clase social que gobierna, ¿tá?, con un partido, el otro, no importa, ellos mandan. Ellos mandan que nosotros estemos investigados hasta ahora, ¿no es cierto?, que haya ficha de cada uno de nosotros, en todos lados, porque hace 2 años acababa de salir de un acto desaparecido en Piriápolis, y una persona, yo iba a mi auto, estaba lloviendo, mi esposa estaba enferma en el auto, me sacaba fotos mientras yo iba caminando mi auto, no cuando iba al acto, cuando salía, ¿tá? Y bueno, todos ustedes saben cómo funciona esto. Entonces no hay que ser hipócrita, no hay que decir que nunca pasó nada acá y que está todo arreglado, ¿tá? Acá no hay arreglado nada, porque la gente quiere saber la verdad. Vamos a empezar por ahí. Y mientras esto continúa así en una sociedad de clases desigual, los problemas van a seguir. Y lo único que lo frena, ¿sabe qué es? La gente en la calle. Eso que hace esta gente también, ¿no? Todos ustedes también que acompañan, lo que les agradezco muchísimo. Y bueno, y ya está. Les agradezco mucho y disculpen que fue media larga la cosa. Me gustaría, perdón, sí, señor. Silvia. Eduardo, escuchábamos a Eduardo Pedreira Brum, hijo de Jorge, que además lo estuvo buscando, habló con el amigo, con el último amigo que Jorge Pedreira Brum salió
a acompañar cuando desapareció en 1978. Jorge Pedreira Brun, secuestrado en ese año, enterrado como un NN en el cementerio de Malvinas Argentinas. Y bueno, ahora tras una larga investigación del equipo de la Institución Nacional de Derechos Humanos se logró precisar las circunstancias en que fue ocultado por la policía argentina. Vamos a compartir este informe. Bueno, recordemos que estamos escuchando a Eduardo Pedreira, hijo de Jorge, que está con Silvia, su hermana, y también el resto de sus familiares. Vamos a compartir este informe entonces sobre quién era Jorge Pedreira Brun. Jorge Pedreira Brun nació en Maldonado, en la localidad de Pan de Azúcar, el 1 de julio de 1921. Estaba casado y tenía 2 hijos. Vivía en la ciudad de Piriápolis, donde, según la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, disponía de un camión para vender frutas y verduras y desarrollar sus actividades como pescador. Además, era un gran cantante de tango. Pedreira Brun estaba afiliado al Partido Comunista del Uruguay y tenía una intensa actividad política. En 1971 fue edil por el Frente Izquierda de Liberación en el departamento de Maldonado. En marzo de 1974 se radicó en Argentina, donde ya vivía uno de sus hijos. Según contaron sus familiares, en el país vecino compró un camión de carga y se dedicó a hacer fletes. Luego se trasladó a Paraná, en Entre Ríos. En 1975 su domicilio fue allanado por la policía y lo tuvieron en averiguaciones, pero sin consecuencias. Tiempo después, regresó a Buenos Aires. En los primeros días de junio de 1978 salió de su casa en Paso del Rey, en la localidad de Moreno. Iba a acompañar a un amigo al ferrocarril Sarmiento. En ese trayecto es probable que haya encontrado un retén policial o haya sido víctima de una racia y terminó detenido por sus antecedentes de pertenencia política. Eduardo Pedreira, hijo de Jorge, habló con el amigo que lo vio por última vez para saber si tenía información, y la respuesta fue negativa. Su familia recorrió comisarías y publicó anuncios sobre su desaparición, y tiempo después, su nieto se presentó ante la Comisión para la Paz y el Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para realizar la denuncia. La investigación realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos permitió concluir que su cuerpo fue encontrado en las vías del ferrocarril General Belgrano en la estación Adolfo Sordox, del kilómetro 30, y fue enterrado como NN o Pedreira Brun Jorge, en el cementerio de Granburg, Malvinas Argentinas. De acuerdo al certificado de defunción, fechado el 13 de junio de 1978, la causa de muerte fue traumatismo de cráneo que causó una hemorragia cerebral. La estación de ferrocarril donde fue encontrado queda a pocas cuadras del Centro de Detención y Tortura Campo de Mayo. La policía argentina no brindó información sobre la muerte de Pedreira Brun a su familia, aunque su cuerpo había sido identificado, y se lo mantuvo como NN hasta la exhumación de sus restos en 1984. Por la utilización de métodos inadecuados en el momento, hoy sus restos no se pueden recuperar. Bien, bueno, nos convocará nuestro equipo que está allí en la sede de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ante la noticia de este nuevo hallazgo de un uruguayo detenido desaparecido. Vamos a continuar con otra información, Mariana. Hoy también fue un día importante en el ámbito parlamentario. Por 22 votos en 23, el Senado rechazó la destitución de la intendenta Carolina Cose en el marco del juicio político planteado por algunos de los ediles de la coalición en la Junta Departamental de Montevideo. El único legislador que votó a favor de la destitución de Cose fue el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, y lo argumentó señalando que no votaría algo que sea interpretado como una victoria política por parte del Frente Amplio. Y hace un rato llegó a mi celular una publicidad que dice que nos convoca a una conferencia de prensa. Lo dice con la figura de la intendenta de Montevideo, con un logotipo del Frente Amplio, la huella de Seregni, y dice: archivo del juicio político a la compañera intendenta Carolina Cose, martes 11, hoy, 19 horas, la huella de Seregni, transmisión en vivo desde las 19:30 horas por Facebook, Frente Amplio Oficial, etc. Entonces, me cambió el estado de ánimo. ¿Sabe por qué? Porque no voy a votar algo que quiere ser transmitido e interpretado como una victoria política, porque no se trataba de eso. Pero va a ser transmitido, ya está anunciado, ya está convocado, y yo no quiero que usen mi voto para decir: la intendenta Carolina Cose recibió el apoyo de todo el Parlamento por unanimidad para que se archive algo que no se va a archivar.
Senadores del Frente Amplio cuestionaron la instancia presentada por ediles de la oposición montevideana, mientras el senador Óscar Andrade calificó esta instancia de un despropósito jurídico y político. Para el senador Charles Carrera, proponer un juicio a Cose carece de sustento jurídico, como lo definió la comisión actuante. Hace 9 meses que tenemos a la intendenta de Montevideo electa por el pueblo en esta condición, de que el Senado de la República trata su destitución, un despropósito jurídico y político. Los sectores políticos que promueven esta destitución son los mismos que donde gobiernan no contestan el 60% de los pedidos de informe. No son otros, son las mismas colectividades. La preocupación principal de los ediles que impulsaron el juicio político era no tener respuestas. ¡Falso! ¡Sí se fueron! Estaba la intendencia en la Junta para dar respuesta y se fueron de sala. Que quede claro que no hay ninguna violación de la Constitución por parte de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Luego que el presidente de la comisión, Adrián Peña, hizo un informe, que aquí lo tenemos, contundente, en el cual es muy claro que votamos por unanimidad, dice claramente: carece de sustento jurídico, y esto lo votamos todos. Otro asunto, ex dirigentes de Cabildo Abierto se sumaron al sector del Partido Nacional por la Patria, liderado por el senador Jorge Gandini. Una de estas militantes dijo a Montevideo Portal que quienes determinan el camino del partido son militares y que en las pasadas elecciones departamentales se realizó un casting para elegir los candidatos a alcalde. Según informó el diario El Observador, entre quienes abandonaron Cabildo Abierto para engrosar filas nacionalistas, particularmente el sector Por la Patria, se cuentan Rafael Saráchaga, director departamental de salud de Soriano, Lindolfo Silveira, quien fue candidato a alcalde en Rocha y es actual concejal en Lascano, y Sally Pereira y Sandra Cuello, también dirigentes de Rocha. Varios de ellos integraban anteriormente el Partido Nacional, al igual que Adriana Fontella, quien también abandonó Cabildo Abierto para volver a su partido de origen. Fontella, quien integró la lista del diputado Eduardo Lust, afirmó a Montevideo Portal que en todas las agrupaciones de Cabildo se terminaron colocando militares y que también son militares quienes definen el camino del partido. La ex militante cabildante, que se había postulado como alcaldesa del municipio CH de Montevideo, afirmó que en las pasadas elecciones departamentales Cabildo realizó un casting para elegir los candidatos a alcaldes. Fui al casting y me dijeron que había tenido casi el 100% de los apoyos de las personas que evaluaban, pero pusieron a un coronel como candidato, Reinaldo de la Fuente, quien era del conocimiento de Guido Manini Ríos y contaba con su apoyo, relató al medio. Este episodio, entre otros, según explicó, incidieron en su pase a Por la Patria. Jorge Gandini, senador y líder del sector nacionalista Por la Patria, es uno de los posibles candidatos a la presidencia por el Partido Nacional hacia las próximas elecciones. Cambiamos de asunto. El PIT-CNT solicitó una reunión al presidente Luis Lacalle Pou para plantear preocupaciones y propuestas en el marco de la crisis hídrica. La mesa representativa resolvió generar un grupo de trabajo con la Universidad de la República y estableció la necesidad de que se brinde agua potable en los lugares de trabajo. El agua es un derecho fundamental que hoy no lo estamos teniendo, es el agua potable. Entonces, nosotros entendemos, y así lo resolvimos, que en aquellos lugares de trabajo debería efectivamente brindarse a los trabajadores y las trabajadoras el agua potable para todos. Los compañeros de la Federación de la Salud nos ilustran de cuáles podrían ser los efectos en la salud a largo plazo del consumo de esta agua que nos quieren hacer creer que es bebible. Entonces la mesa resuelve además coordinar con la Universidad de la República una especie de lo que fue el GACH como asesoramiento más específico y profesional sobre este tema, PIT-CNT y Universidad de la República, que lo estaremos realizando en estas próximas horas. Y por otro lado, pedirle una reunión al presidente de la República para trasladarle todas estas preocupaciones que tenemos como institución PIT-CNT y trabajadores, trabajadoras y la sociedad en su conjunto.
Bien, y hoy compareció la ministra de Salud Pública, Karina Rando, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el agua de OCE y su impacto en la salud. El vicepresidente de la comisión, el nacionalista Milton Corvo, dijo que quedó claro en esta instancia que el agua en Montevideo y la zona metropolitana es potable y que en eso coincidieron todos los partidos. Quedó clarísimo que el agua hoy es potable, esa definición se discutió en la comisión, es potable porque se atiende al parámetro fundamental que tiene el agua potable, que no daña la salud de la población. Y es clarísimo de los estudios, primero, del aval que ha tenido, de las consultas que ha hecho el Ministerio con la Organización Panamericana de la Salud y con la academia, en el sentido que estos niveles que hoy tiene de cloro y de sodio no afectan la salud de la población. Y además, lo otro que queda muy claro es que no solamente pasa esto, sino que además se han hecho estudios, se ha recabado información de las diferentes cátedras y de los hospitales, en el sentido si ha habido aumento de las consultas en hipertensos o en otras áreas de riesgo, y evidentemente no lo ha habido. Así que nos quedamos con la tranquilidad expresada por la ministra, que el agua es potable y que puede existir, sí, la posibilidad de aumentar el tiempo de recibir este agua, aunque no el aumento de los parámetros de sodio y de cloruro. Bien, y sobre esta comparecencia también opinó la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, quien es la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Y señaló que desde la oposición entienden que hoy las características de potabilidad del agua no están garantizadas. La ministra insiste que el agua es potable y segura. Nosotros les hicimos ver algunas modificaciones del decreto que ustedes saben determina bien las características del agua, que es el decreto 375 del año 2011, donde habla en el artículo 1 qué características debe tener el agua potable y por qué nosotros entendemos que hoy las características de potabilidad no están garantizadas. Pero, bueno, es un intercambio. El Ministerio de Salud Pública hoy está siendo asesorado por un equipo de técnicos de la Universidad de la República de diferentes disciplinas, y lo que sí manifestamos es especial preocupación de ante la permanencia y prolongación de esta situación. ¿Qué escenarios va a ir manejando el Ministerio de Salud Pública con las variabilidades de valores que puede transmitirle OCE al Ministerio de Salud Pública, y sí reafirmando el rol, que por eso nosotros entendemos, de tener un diálogo permanente con el Ministerio de Salud Pública para mantener los valores del agua más segura con las repercusiones que esto tiene? Bien, y el directorio de OCE denunciará en Fiscalía, sin el voto del director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, el uso de bengalas de humo en la sede del organismo por parte del sindicato durante una manifestación. También inició una investigación administrativa. Sí, para Ortuño esta es una medida desproporcionada que busca distraer la atención y, por otro lado, según fuentes de MBD Noticias, esta denuncia de la que hablábamos se va a presentar antes de este viernes. Fue el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien anunció este lunes que se había comunicado con el presidente de OCE, Raúl Montero, para definir la denuncia. Veremos si le cabe la imputación de un delito a quien colocó la bomba, dijo el primer mandatario. La resolución del directorio de OCE sostiene que además de la investigación administrativa en curso, se dará conocimiento a la Fiscalía General de la Nación, a los efectos de que se investiguen, se determine la eventual existencia de conductas delictivas y se deslinden responsabilidades si correspondiere. Por su parte, el director por el Frente Amplio en OCE, Edgardo Ortuño, fundamentó su voto negativo afirmando que se adopta una medida desproporcionada por motivos políticos sin fundamentos jurídicos. Ortuño agrega que la investigación administrativa se realiza a instancias del presidente Lacalle Pou, desconociendo la autonomía de un organismo descentralizado. Más adelante, el director de la oposición considera un error el empleo de un artefacto de humo dentro del edificio y dice esperar que no se repita. Ortuño considera que se trata de una medida política que distrae la atención de los verdaderos problemas que tiene la población, que son la falta de agua potable, la salinidad en el agua y la probable aprobación de proyectos cuya gestión privada compromete el futuro de OCE. En entrevista con Radio Universal, el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, equiparó la bomba de humo colocada en la sede de OCE con un intento de golpe de Estado. Amarilla dijo que espera que se aplican las máximas medidas ante este hecho.
Creo que el tema fue pasado, va a pasar a Fiscalía. Espero que se apliquen las máximas consecuencias, porque también es un tema de respeto a las instituciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la participación popular, con la participación ciudadana, con la sociedad civil, con los sindicatos, con toda la actividad que tienen que cumplir. Ahora, no pueden sustituir la voluntad de la ciudadanía que elige gobernantes y que elige autoridades, y que se designan por parte del presidente de la República o el Parlamento, que en definitiva da la veña para designar autoridades que tienen que regir la institucionalidad del país. Dice la Constitución que nuestro régimen es democrático republicano, es una democracia representativa y funcionará según lo que establece la Constitución. Tratar de evitar o tratar de trampear o tratar de obstruir la actividad del directorio de OCE es como tratar de cerrar las cámaras del Parlamento. Es lo mismo. Dar un golpe de Estado y cerrar el Parlamento es lo mismo que impedir que el directorio de OCE tome una resolución por actividades como la que se quiso hacer el otro día. Y para el presidente del sindicato de OCE, Federico Kramerman, la denuncia busca correr el eje de preocupación de quienes viven en el área metropolitana. El dirigente destacó que hace 60 días que no se recibe agua potable. El miércoles nos enteramos de la resolución del directorio de iniciar una investigación administrativa. Llama mucho la atención que apenas resuelto eso y sin haber sido nadie notificado ni se haya comenzado el proceso, ya circule por la prensa un video que en realidad es el circuito interno de seguridad, pero bueno, se ve que son las cartas con las que se quiere jugar. Por eso nos preguntamos, o más bien estamos bastante seguros, que lo que se busca es correr de eje a algo que en realidad es la preocupación de todos los uruguayos, por lo menos el 60% de los uruguayos que viven en el área metropolitana de Montevideo, que hace 60 días están recibiendo agua salada, agua que no es potable y que tampoco hay una perspectiva clara, porque no se ha sido claro en todo esto de cómo va a seguir la cosa y qué soluciones se plantean realmente. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Lo informábamos, el Senado rechazó la destitución de la intendenta Carolina Cose, planteada por algunos ediles de la coalición de gobierno. En este momento Martín Duarte está en la sede del Frente Amplio, donde hay conferencia de prensa. Martín, adelante. Bueno, compañeros, sí está por comenzar esta conferencia de prensa. Como verán, en mesa va a estar haciendo uso de la palabra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, bueno, acompañado con la intendenta Carolina Cose. Si le parece, dejamos el audio de esta conferencia de prensa. Y todas las periodistas y trabajadores de los medios presentes y a los compañeros y compañeras que pudieron hacerse presente hoy. Estas conferencias son de las conferencias que nos gustaría no tener que hacer nunca, porque el plano de la racionalidad política siempre también es poner los temas prioritarios arriba de la mesa. Los ediles de la Junta Departamental, por 1/3, enjuiciaron a nuestra intendenta de Montevideo, electa por el voto secreto y directo de los montevideanos, con la intención de destituirla. Y esto no puede pasar simplemente como una anécdota, es un gran acto de irresponsabilidad política, apoyado por varios líderes partidarios. Por suerte, hoy en el Senado primó la racionalidad y de alguna manera no se hizo lugar al juicio político que estaba establecido. Imagínense lo que dirían los medios si esto lo hubiera hecho el Frente Amplio en el ejercicio del gobierno con los intendentes del Partido Nacional, que no habían violentado ninguna norma, como es este caso. La totalidad de los constitucionalistas que consultamos, o incluso aquellos que se expresaron libremente por su condición de profesional en los medios públicos, han dicho con claridad que este juicio no tenía lugar, que no había ni delito grave ni falta constitucional, con lo cual solo puede responder a una decisión política, dañar a una compañera del Frente Amplio, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. En ese sentido, queremos saludar la intervención de senadores, por supuesto del Frente Amplio, pero también de otros partidos
planteando que este tema era exagerado, que este tema era un despropósito, que no se tendría que haber gastado la cantidad de tiempo que gastaron nuestros parlamentarios en un tema que no tenía sustento. Hay figuras de todos los partidos que tienen que tener responsabilidad para con la democracia, para con el sistema republicano, para el respeto de quienes son electos por el voto popular. No se pueden arrogar un grupo de diputados, de ediles, la posibilidad de llevar a un juicio político a una intendenta electa. No lo pueden hacer porque ponen en un tembladeral a la democracia nacional. Imagínense que donde un partido tenga un tercio, empiece a enjuiciar a los intendentes electos. No sería razonable. Por suerte, insisto, hoy en el Senado primó la racionalidad en general. Escuchamos algunos fundamentos de personas que están igual de preocupadas que nosotros por el mantenimiento de los procesos, por la responsabilidad institucional. Un senador del Partido Nacional dijo que era una exageración, pero fue una exageración que no supieron parar o que no quisieron parar y que de alguna manera quiso colocar a una de nuestras principales dirigentes en un lugar que no debió estar nunca. Nosotros queremos particularmente, como lo hicimos el mismo día que se inició el juicio, darle la solidaridad colectiva a la compañera Carolina Cose. Pero no simplemente porque sea nuestra compañera, no simplemente porque forme parte de nuestro partido político, que por supuesto es muy importante, porque no cometió ninguna falta, porque el gobernar supone tomar decisiones y prioridades, y porque ser intendenta de la capital supone responsabilidades muy grandes para cualquier gobernante. Nosotros somos conscientes que en este momento hay una serie de ataques dirigidos a quienes presumen los partidos de la coalición pueden ser candidatos o candidatas del Frente Amplio. Pero deben de considerar que cada ataque a un candidato o candidata del Frente Amplio es un ataque al Frente Amplio. Y el Frente Amplio se va a defender. No es a empujones que van a llevar al Frente Amplio. No es con amenazas. No es con descalificaciones. No es con tuits violentos. No es engañando a la sociedad. La sociedad uruguaya lo que menos quisiera hoy es discutir un juicio que se archiva porque no tiene sentido, porque es exagerado. La sociedad uruguaya hoy lo que quiere es que el gobierno resuelva temas como que hay 100.000 uruguayos más ganando menos de 25.000 pesos, como que hay 42.000 uruguayos que están por debajo de la línea de la pobreza comparada con el 2019, como que ha aumentado la cantidad de niños en situación de pobreza, que hemos vivido 3 años con rebaja salarial, que hay una serie de incumplimientos de campaña, entre ellos el de 50.000 viviendas, que no han tenido celeridad a la hora de resolver la calidad del agua potable que consumimos los montevideanos, que dejó de ser potable, y nos los comunican simplemente como si fuera un acto administrativo. Estos son los temas que quiere la gente que la política resuelva. Cuando la política elige estos caminos de zangadillas a quienes fueron electos por el voto popular, en general reciben repudio. Entonces, con la sensatez y con la responsabilidad que el Frente Amplio ha tenido en cada momento para proteger la democracia, para proteger la institucionalidad, la tenemos en estas horas para plantear que fue irracional, que no fue sujeto a derecho, que fue otra de las anécdotas de las que no debería pasar en un sistema democrático, pero una anécdota demasiado dura para que ojalá no quede en la memoria de los montevideanos ni de los uruguayos. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro.
Volvemos al tema agua porque el politólogo Oscar Botinelli, también presidente de Factum, dijo que el gobierno está generando distracciones para no hablar de la crisis del agua. También que tardó en declarar esta emergencia hídrica y que el presidente salió de la escena. Entrevistado en La Letra Chica, dio a conocer los resultados de la última encuesta de la consultora que señaló que el 63% de los uruguayos tiene una visión negativa de la gestión de gobierno ante la crisis hídrica. La otra es ya cómo consideran que es la actuación, el desempeño del presidente y del gobierno en relación a esta crisis del agua, como le llamamos. Quizá el nombre técnico se llama crisis hídrica, bueno, que es parte de una batería de preguntas sobre, bueno, el desempeño del presidente del gobierno en seguridad pública, empleo, esto, lo otro, y se agregó esta vez del agua. Y ahí nos da que el 63% tiene una visión negativa, y el 30% una visión positiva, después el resto neutro. Es decir, 63-30, más de 2-1, considera que es negativa la gestión del gobierno. Y ahí lo que ocurre es que mientras los frenteamplistas son abrumadoramente negativistas respecto a la gestión del gobierno, es 89% que considera que es negativo, en los votantes de la coalición casi se dividen en mitad y mitad. 46 considera que es positiva la gestión del gobierno y 45 considera que es negativa. Es decir, que votantes de la coalición, ya no cuando se compara gobierno anterior y sino cuando se analiza este gobierno, consideran que el desempeño en la crisis del agua es mala o muy mala, ¿no? Es decir, este es un tema, como pasa con seguridad pública, como pasa con la economía de los hogares, de los temas que el gobierno exhibe una visión fuertemente negativa del grueso, del conjunto de la gente, de la ciudadanía. Es momento de recibir a Juan Dorrego de la Usina de Percepción Ciudadana luego de unas vacaciones merecidas. Juan, bienvenido. Hola Mariana, buenas noches. Buenas noches también a la familia, a la gente en sus hogares. Bueno, vamos a seguir hablando de crisis hídrica, digo seguir porque bueno, ya venimos con estas noticias vinculadas a la situación actual, que es uno de los temas más importantes, ¿no? ¿Qué has visto en relación a lo que piensa la ciudadanía de este tema? Bueno, le consultamos como cada semana a quienes integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana sobre, bueno, algunos aspectos vinculados a la crisis del agua que atraviesa nuestro país. Sin duda se trata del tema, uno de los temas principales en la agenda pública, y la primera consulta que le hicimos fue qué tan grave entiende la ciudadanía que es esta crisis actual del agua. Y los datos son contundentes. La opinión de la ciudadanía es que un 88% de las respuestas indican que la crisis es muy grave y grave, lo cual tiene a la ciudadanía con las alarmas encendidas, tal cual Botinelli recién también lo comentaba en este tape. Por el contrario, si miramos el otro extremo de las respuestas, únicamente un 3% de las personas respondieron que la situación es poco grave o muy poco grave. Esto nos muestra una situación que además, cuando lo medimos según las respuestas desde el interior del país o Montevideo, los montevideanos muestran una mayor preocupación con respecto a este tema. Bien, se me ocurre que una de las hipótesis podría ser la afectación directa también, ¿no?, de este fenómeno, pero bueno, quizá eso es para profundizar en otro momento. Ahora, Juan, ¿qué pasa con la opinión de los ciudadanos en relación a la gestión de esta crisis por parte del gobierno, del presidente? Bueno, es innegable el vínculo con los actores políticos en esta situación, y por eso pasamos a la siguiente placa, en donde le preguntamos a la ciudadanía ¿cómo consideran que ha sido el accionar tanto de la presidencia, del presidente en este caso, como del gobierno como respuesta a la crisis del agua que atravesamos en estos momentos? Tenemos que un 55% de las opiniones, más de la mitad, muy similar al dato que recién Botinelli también otorgaba por parte de las mediciones que ellos están haciendo, que, bueno, personas que entienden que el accionar tanto del presidente como del gobierno ha sido malo y muy malo. Hay una mayoría que
tiene una valoración negativa sobre la respuesta que ha dado tanto el gobierno como la figura del presidente en este caso. Por otro lado, tenemos que un 34%, 1 de cada 3, entiende que el accionar ha sido muy bueno o bueno en este caso. Hay un saldo negativo en la imagen que ha dejado tanto el presidente como el gobierno en cuanto a la respuesta a la crisis del agua de unos 20 puntos porcentuales. Es una diferencia relevante y que marca de alguna manera el descontento de una buena porción de la ciudadanía con respecto a las respuestas que han venido del espectro político, en este caso el gobierno y el presidente de la República. Muy bien, te agradecemos mucho, Juan, por este análisis tan ilustrativo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos la semana que viene. Seguimos haciendo MBD Noticias. Bien, cambiamos de tema. El Ministerio del Interior brindó una conferencia de prensa por los 265 kilos de cocaína que fueron incautados en Cerro Norte. Tenían como destino Europa y un valor de comercialización de 9 millones de euros. Esto fue confirmado en conferencia de prensa por el subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel. La operación Titanes constó de 11 allanamientos y se detuvieron a 11 personas, 7 uruguayas y 4 colombianas. Se incautaron 265 kilos de cocaína en ladrillos que tenían como destino Europa. La operación se comenzó a gestar en abril, cuando la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas comenzó a investigar a una organización delictiva conformada por uruguayos y colombianos, algunos de ellos con antecedentes penales. El grupo estaba dedicado al ingreso de grandes cargamentos de estupefacientes a Uruguay para su acopio, acondicionamiento y posterior envío a Europa mediante la contaminación de exportaciones de madera, informó el Ministerio del Interior. Luego de tener la droga en una casa del barrio Cerro Norte, los extranjeros ponían la droga en las maderas que luego eran embarcadas a través del puerto de Montevideo a Europa. Contaban con la complicidad de una empresa exportadora de madera. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Estupefacientes de primer turno a cargo de Mónica Ferrero. Una de las líneas de investigación es que podría ser parte de la organización liderada por Sebastián Marcet. Un hombre fue torturado luego de ser capturado en el balneario Ocean Park acusado de robar. Sus agresores lo capturaron acusándolo de ladrón y lo entregaron a la policía tras golpearlo salvajemente. Vecinos y vecinas de balneario aseguran que hay un grupo organizado para golpear a personas y se solidarizaron con la víctima. La víctima es Gabriel Pérez, un hombre de 46 años que vive solo en su casa. En diálogo con La Diaria contó el episodio y dijo sentir mucho miedo y angustia por lo que vivió. Denunció a sus agresores y espera que Fiscalía lo cite. Según relató, el jueves pasado salió en bicicleta con su mochila de su casa para trabajar. Gabriel elabora y sale a vender conservas y productos orgánicos. En el camino, 4 argentinos lo abordaron y lo agredieron y lo acusaron de ser responsable de robos en la zona. Pensé que me iban a linchar y a enterrar en un médano. Estaba seguro que iban a matarme, dice Gabriel en diálogo con La Diaria. Esto no me lo va a sacar ningún psicólogo. Según relató, se bajaron 3 personas de una camioneta, lo tiraron de la bicicleta, le rompieron sus conservas, le apretaron los pies, las rodillas y los brazos, al tiempo que le preguntaban por las cosas robadas mientras lo golpeaban en la cabeza. Luego le metieron la cabeza en un charco de agua, lo golpearon en su ojo, en su carretilla y en la mejilla. Luego lo llevaron a la comisaría de Sauce de Portezuelo. El caso es seguido por Fiscalía de Maldonado y en próximos días serán citados a declarar los involucrados. Martes, día de recibir también a nuestro compañero, el economista Germán de Agosto. Bienvenido. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien. Y estuvimos conversando que era una buena cosa pensar con este tema de la cotización a la baja del dólar. ¿Qué pasa con el uruguayo o la uruguaya que tiene posibilidades de ahorrar, por ejemplo, o cuándo va a comprar? ¿En qué nos afecta la vida cotidiana? Porque hablamos de las exportaciones, de cómo impacta, pero en nuestra vida, un ciudadano clase media, ¿cómo lo afecta? Te voy a hacer una pregunta, sí, ¿no? Más o menos, sí, gruesos números. Sí. ¿Cuánto sale un automóvil en Uruguay? Sí. 0 kilómetro, gama media. $25.000. En pesos uruguayos. Ah, en pesos uruguayos no tengo idea. Bueno, ahí estás haciendo una cuenta mental, que sí, es multiplicar por 39 o por 40, y eso es reflejo, si se quiere, y abusando del lenguaje, de un mecanismo cuasi evolutivo que tenemos los uruguayos, producto de haber vivido en un país con mucha inflación, ¿sí? Durante la segunda mitad del siglo pasado, Uruguay es un país de inflación alta, con un pico incluso de 180%, ¿sí?
Eso hizo, básicamente, que tuviéramos desconfianza en torno a nuestra moneda. En particular, en torno a la posibilidad de que nuestra moneda traslade valor en el tiempo, que es una de las funciones principales del dinero. ¿Sí? Un descreimiento en torno a la capacidad de preservar el poder de compra en el tiempo. Hacer que nuestra versión presente de hoy pueda ayudar financieramente a nuestra versión, pero del futuro. ¿Sí? Entonces, eso generó desconfianza y esa desconfianza hizo que buscáramos un refugio. Por lo cual, ese refugio fue el dólar. Y por eso cuando preguntamos, ¿sí? Tenemos como dos compartimentos en la cabeza. Uno que piensa para valores bajos en pesos, pero valores altos siempre en pesos. Exacto, pero valores altos ya por 39, por 40 ese ejercicio. ¿Sí? Pero en 2002 justamente se creó la unidad indexada, que es una unidad de valor, ¿sí? Que justamente se actualiza o se acompasa a la inflación. La inflación aumenta, la unidad indexada aumenta en la misma proporción, de forma de preservar el poder de compra. Pero ese sentimiento, esa sabiduría convencional de que cuando tenés un poquito de ahorro lo pasás a dólares o te pintas de verde, como decía el padre de un amigo, está. ¿Sí? Sí, totalmente. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio, justamente a partir de la información de Rodrigo Sarachá, colega y amigo, personal Sherpa, ¿sí? Que justamente intenta evaluar si esa sabiduría convencional sigue teniendo vigencia o si efectivamente la unidad indexada es una mejor opción a la hora de preservar el poder de compra que el dólar. ¿Sí? Entonces, partamos analicemos el 2023. ¿Sí? Partimos del 1 de enero. El 1 de enero tenemos un ahorro de 100.000 pesos. ¿Sí? El valor de la unidad indexada en ese momento del tiempo es 5,6. ¿Sí? Eso es lo que vale la unidad indexada en el momento del tiempo en el que estamos parados. ¿Qué hacemos con nuestros ahorros? Lo convertimos a unidades indexadas y eso nos da que tendríamos un ahorro de 17.851 unidades indexadas. Y es el valor de esos 100.000 pesos expresado al valor de la unidad indexada. ¿Qué pasa al cabo de 6 meses? Ahora vamos a la siguiente placa y acá vemos lo que pasa justamente el 30 de junio. Es decir, qué pasó en los primeros 6 meses del año. Tenemos nuestros ahorros ahora expresados en unidades indexadas y ahora el valor de la unidad indexada subió. ¿Por qué subió? Porque justamente acompañó la inflación de los últimos 6 meses. Entonces, cuando lo convertimos a pesos, tenemos que nuestro ahorro creció. Ahora casi tenemos 4.000 pesos. Exacto, que es de alguna manera lo que aumentó la inflación. Yo pensaría casi $100. Bueno, ahí volvés justamente al compartimiento, a esa sabiduría convencional de pasarte a ver el verde cada vez que podés. Pero acá tenemos ese crecimiento que justamente preservamos el poder de compra y eso hizo que los 100.000 pesos se convirtieran en 103.000 pesos. Siguiente placa, hagamos el mismo ejercicio ficticio, ¿sí? Pero partiendo ahora de que tenemos los mismos 100.000 pesos y en la siguiente placa lo que vamos a ver es la opción del dólar. ¿Sí? 1 de enero tenemos nuestros 100.000 pesos, pero ahora decimos, bueno, capaz que no la unidad indexada, vamos a probar qué nos pasaría con el dólar. Al valor que tenía el dólar en ese momento del tiempo era 41 pesos. Es decir, vamos al cambio y cambiamos nuestros 100.000 pesos y nos dan $2.439. ¿Qué pasa 6 meses después? Siguiente placa. Lo que pasa 6 meses después, al 30 de junio, es que tenemos nuestros $2.439, pero ahora si queremos cambiarlo, el tipo de cambio cayó. Tenemos 38.7. O sea, perdimos 6.000 pesos. Aproximadamente perdiste 6.000 pesos en relación a tu ahorro inicial. Si ahora vamos a la siguiente placa, vemos un cuadro de síntesis con las dos opciones. Primer momento del tiempo, la primera fila, 1 de enero. La opción de ahorro en UI que teníamos, 100.000 pesos. Lo convertimos en unidades indexadas y nos dio 17.851. El valor de ese monto es 103.949. Eso fue lo que nos dio el primer ejercicio. ¿Cuánto ganamos o por lo menos nos preservamos de la inflación? 3.949. ¿Qué nos pasó con el dólar? Teníamos nuestros 100.000 pesos, los convertimos en dólares, teníamos 2.439, pero después cuando los volvimos a convertir a pesos, tenemos 94 y ahí está lo que vos identificabas. Tenemos una pérdida de 5.610. Y si sumamos o comparamos lo que fue la ganancia con la pérdida, la diferencia a favor de la UI fue casi de 10.000 pesos en 6 meses. O sea que podemos decir que la unidad indexada como opción a la hora de evaluar qué mecanismos tenemos para proteger nuestro poder de compra, superó ampliamente lo que es el valor de que nos hubiese dado ahorrar en dólares. Y eso, bueno, capaz que son estos 6 meses. Pero estos 6 meses, si lo comparamos con lo que pasó en 2022, es exactamente lo mismo. Es más, la diferencia fue mayor. En 2021 también ganó la UI, con una diferencia también mayor. Y si vamos a la siguiente y última placa, es exactamente el mismo ejercicio,
pero ahora lo comparamos en los últimos 21 años. ¿Por qué? Porque la unidad indexada nace justamente en el 2002 para atender esta problemática de que los uruguayos teníamos el dólar como un refugio para protegernos del impacto de esas inflaciones altas. Y en este caso, en los dos aumentamos, nuestros 100.000 pesos aumentan, pero fíjate la diferencia, lo que aumenta el valor de nuestros ahorros por el camino de la UI, pasamos de 100.000 pesos a 582.000 pesos, en relación a lo que aumenta si en ese momento, en junio de 2002, hubiésemos pasado a dólares. ¿Sí? Claro. También aumentan un poquito, pero fíjate la diferencia que hay en favor de la UI. O sea que desde el nacimiento de la UI, siempre en junio del 2002, ¿sí? Con el dólar siempre fue más conveniente. Que no quiere decir que en otros periodos que tomemos arbitrariamente pueda suceder al revés. Pero acá comparamos primeros 6 meses de 2023. 2022, 2021 y los 21 años desde que tenemos la unidad indexada como ese mecanismo de preservación de ahorros porque justamente se actualiza o se acompasa con la evolución de los precios. Así que esa idea de pintarse de verde justamente es más una reminiscencia de ese pasado. Es romántica, se podría decir. Quedamos como evolutivamente quedamos como preparados para eso, pero justamente la unidad indexada nace para atender esa problemática y lo viene haciendo bien. De alguna manera, no es que ganemos, sino que lo que ganamos es lo que hemos perdido con la inflación. Nos empata en relación al poder de compra, que es lo que importa. ¿Cuánto puede comprar mi sueldo hoy y cuánto puede comprar mi sueldo en el futuro? Ahorro, ¿puedo mover el dinero de la misma forma si están unidades indexadas? Con todas las opciones que hay justamente de ahorro en torno a instrumentos que están unidades indexadas, sí. Bien. Bueno, habrá que empezar a cambiar entonces y ahí la cada cultura cual verá, cambiaria. pero acá es simplemente como para desmitificar eso que tenemos chipeado casi en torno al hecho de siempre que tenemos un ahorro, pasarlo a dólares como si fuéramos efectivamente. Bien. Bueno, que a nadie le dé un infarto después de ver lo que podía haber ganado o lo que perdió. No, nunca se puede. Lo que pasó, ya pasó. Ya pasó. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Así Joaquín Sabina. Bien, muy bien. Mirá, el romántico. Hoy Noel es el verdadero romántico. Germán, muchísimas gracias. Bueno, nada. Gracias a Rodrigo en particular, a Personal Sherpa. Y además les recomendamos que sigan en las redes sociales, en la cuenta de Twitter a Personal Sherpa, porque tiene muchos consejos para justamente... Muchos consejos e ilustraciones clarísimas. Para ahorristas minoristas, por decirlo de alguna manera, para todos nosotros. Exacto. Les contamos, casi llegando al final, que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, reunido hoy en Torre Ejecutiva, también con autoridades de salud, afirmó que están dadas las condiciones para retomar el próximo 17 de julio las clases de forma presencial. El ministro valoró la eficacia de la medida de adelantar las vacaciones de julio para cortar el ciclo de expansión de virus respiratorios. Felizmente las noticias son que sí, que fue eficaz la medida, que fue una buena idea haber interrumpido el momento en que se interrumpió. Tenemos algunos datos epidemiológicos que muestran que el ciclo de crecimiento, de la expansión del virus se frenó y está cayendo y que va a ser perfectamente seguro empezar las clases en las fechas que se anunciaron. Las cifras de niños en CTI han caído sustancialmente, hay capacidad instalada de sobra y la tendencia es a la baja, así que no se ve ningún motivo para tomar más medidas. A veces cuando se actúa a tiempo las consecuencias más graves no se presentan y simplemente eso fue lo que pasó. Bien, el sindicato médico alerta que el servicio de recién nacidos del Hospital Pereira Rosell podría quedar sin cobertura de atención médica los fines de semana y los feriados. El 14 de julio, el equipo de neonatología comienza medidas gremiales por condiciones precarias de trabajo y porque, según denuncia, no tiene respuestas de las autoridades de ACE. Médicas y médicos neonatólogos del servicio de recién nacidos del Hospital Pereira Rosell decidieron tomar medidas que fueron refrendadas en asamblea el pasado 5 y 7 de julio con la declaración de conflicto. Resolvieron no tomar guardias por comisión de apoyo los viernes, sábados y domingos a partir del 14 de julio y tampoco los días feriados, sean o no laborables. Según dice el sindicato médico en un comunicado, una vez adoptadas las medidas solicitaron una reunión urgente con las autoridades de ACE, pero no obtuvieron respuesta. El gremio denuncia que la situación laboral de este grupo de profesionales está caracterizada por contratos precarios y dotaciones insuficientes en CTI y en cuidados intermedios, lo que incumple el mandato del decreto del Ministerio de Salud Pública.
Estas medidas pueden generar una disrupción grave de los servicios que se brindan en el CTI de recién nacidos del Pereira Rosell y habrá una dotación insuficiente de profesionales, lo que puede llevar a la necesidad de cerrar la puerta de emergencia del hospital. El sindicato médico advierte que si no se llega a un acuerdo, esta situación puede impactar gravemente en el funcionamiento del Hospital de la Mujer. Momento de repasar el pronóstico del tiempo para los próximos días, pronóstico que realiza Inumet para Montevideo y zona metropolitana. Y se vienen las lluvias. Algo de lluvia va a haber. Mañana miércoles 12 de julio están pronosticadas lluvias, mínima 7 grados, máxima 14. Jueves 13 de julio también hay precipitaciones pronosticadas, 8 grados la temperatura mínima, 13 grados la máxima. Han bajado y seguirán bajando un poco las temperaturas. Están anunciados un frío bastante intenso para los próximos días. Miren, el viernes 14 de julio hay bajísima probabilidad de lluvias, va a estar, se supone que algo nuboso, una mínima de 5 grados, una máxima de 12. Se vienen los fríos intensos, así que a tenerlo en cuenta. A cuidarse. Y bueno, es hora de despedirnos. Ha sido un gusto acompañarte todos estos días. Mañana vuelve a este lugar Martín Rodríguez, también de sus merecidas vacaciones. Yo vuelvo a salir a la calle, que es muy entretenido también. La vamos a saludar ahora en los móviles a Mariana nuevamente. Muchas gracias, Mariana, por estos días. Muchísimas gracias por tu presencia y tu calidez. Gracias. Bueno, gracias a vos y a todos quienes están acá también en el estudio y en los diferentes roles. Sigan en la pantalla de TV Ciudad porque se viene uno de los últimos micros, voces de la huelga, estas, digamos, mini biografías que tienen que ver con la huelga general del 73 y luego lado B. Lado B, que va a estar hablando del caso Penades en entrevista con nuestro compañero Wilmar Amaral, y luego un nuevo episodio, capítulo de Conexiones, este programa de Ana Laura Pérez, que conduce Ana Laura Pérez con, por supuesto, el equipo de TV Ciudad. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana.